Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenos días. Buenos días, tengan todos. ¿Justo a tiempo? Bienvenidos. Hoy estamos aquí en la Iglesia Cristiana La Verdad, 25 metros al norte de la antigua Hormiga de Oro, en la ciudad de Cartago. Damos la más cordial bienvenida a todos los miembros de la iglesia, a los que están presentes y a los que nos escuchan por las redes sociales. El día de hoy vamos a estar orando por todos los miembros de esta iglesia, por doña Isabel, que se encuentra en Chile, por la iglesia de ella que está allá en Chile, por los señores que sufrieron una quemadura de la casa y por la señora que se murió. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos reunirnos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor. Que el mensaje del día de hoy, Señor, sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Que el Espíritu Santo ilumine los corazones de quien escucha este mensaje, Señor, y de quien lo da, Señor. Que tenga los 5 poderes, Señor. Que podamos nosotros, Señor, ser luz, ser antena para los diferentes campos que nosotros tenemos, Señor. Y que podamos llevar el mensaje con alegría, Señor. Así como tú nos enseñaste, Señor, a que transmitiéramos tu mensaje, la palabra, Señor, el Evangelio, Señor. Permítenos llevar a nosotros también ese Evangelio a otras personas, Señor, para que sean salvas, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, Jesús. Amén. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Yo un día
Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos. Hoy tenemos algunos cambios en el culto. El hermano Marvin tuvo un problema de salud y entonces no va a estar con nosotros hoy para el tema de la escuela dominical. Entonces yo voy a asumir el tema de la escuela dominical. Quiero que vayamos al libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 3. Y de lo que les voy a hablar hoy en la escuela dominical, que puede tomarse como un mensaje de púlpito, tiene que ver con un testimonio personal que tanto Beatriz como yo hemos vivido en estos días, como ustedes saben. El 30 de abril, supuestamente, nosotros viajábamos a un entrenamiento en Corea sobre el Evangelio, sobre el evangelismo. Y desde un principio fue bastante tormentoso poder lograr los requerimientos para viajar. Ahora, con el tema de la pandemia, hay muchas restricciones para viajar. La que todos conocemos es el hacerse la prueba de COVID y que ésta sea negativa. Y además, antes de eso hay que llenar algunos documentos que antes no pedían, que tienen que ver también con la salud de uno, tienen que ver a dónde va a ir uno, a dónde va a estar ubicado, y antecedentes personales, de familia, etc. Ahora no me acuerdo de otras cosas, no sé si Beatriz se acordará. Pero había que llenar varios documentos, que fue un poco complicado de llenar. Además de que el tema ya de decir el pueblo era un poco complicado, pero no importa. O sea, el tema es que todo eso se fue superando, y no es sino el viernes 29 de abril que fuimos a hacer la prueba de COVID como requisito para viajar, ¿verdad? Porque es 24 horas antes, que resulta que Beatriz salió positiva, sin ningún síntoma. No había tenido absolutamente ningún síntoma, ni los tuvo el resto de los días. Y entonces ya eso fue suficiente para postergar el viaje, porque cuando a uno le hacen la prueba y sale positiva, el mismo laboratorio que hace la prueba envía notificaciones a Migración, al Ministerio de Salud y a la Caja, advirtiendo que la persona está positiva, ¿verdad? Entonces, bueno, el viaje obviamente no se dio, y nosotros, los dos, junto con Isaac, el hijo, pues tuvimos que guardar cuarentena en la casa esa semana. Por supuesto que uno piensa y empieza a darle pensamiento al por qué. ¿Por qué si vamos para una actividad que tiene que ver con el Evangelio? ¿Por qué si vamos para una actividad a la cual obviamente anhelamos participar y no tiene, digamos, nada de malo de por sí? ¿Por qué el Señor puso un tropiezo para asistir a esa actividad? Y en el transcurso de la semana nos hacíamos la pregunta, Beatriz y yo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Sí? Y una de las cosas que hablábamos es de que uno siempre ha predicado, siempre ha hablado de cuando alguien está pasando por malos momentos, uno siempre dice, el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Siempre hemos dicho eso. Y hablábamos, Beatriz y yo, decíamos, bueno, es el momento de poner en práctica lo que uno ha predicado y lo que uno ha escuchado, ¿verdad? De que en todo hay un propósito de Dios. Bien, pasó la semana, el viernes, como todos los viernes que podemos, mi gran amigo Alexander Leighton y yo, junto con otro gran amigo Esteban Chacón, tenemos una reunión de estudio bíblico, repito, los viernes por la mañana.
generalmente lo que nosotros hacemos, pues hemos estado haciendo en las últimas semanas, es que en esa reunión de estudios bíblicos, pues compartimos un poco, hablamos un poco de cosas personales, de las situaciones que cada uno enfrenta, y también leemos, ahorita estamos estudiando el libro de Daniel, entonces leemos un capítulo de Daniel, y después, antes de venirnos, leemos un capítulo de Proverbios. Y ya nos venimos, ya cada quien se va para su casa. La reunión es como a las 7:30 de la mañana, y a eso 9:30, 10, ya venimos de regreso. El viernes hizo 8 días, que sería viernes 6, ¿verdad? Creo, viernes 6. La conversación previa a esa, de conversar de las situaciones, y yo les comentaba eso, que no habíamos podido ir a Corea, nos llevó a leer parte de ese capítulo 3 de Lamentaciones. Y yo quiero leer algunas porciones de este capítulo 3 para que podamos comprender que efectivamente Dios está al cuidado de todo, definitivamente. Y no solo eso, no solo Dios está al cuidado de todo, sino que Dios, estoy empezando casi por el final, que Dios nos manda a que nosotros no debemos lamentarnos de las situaciones o de las circunstancias. Antes de proceder a analizar el texto bíblico, también quiero comentarles otra cosa. El sábado llegó una de nuestras hijas, Cristina, a la casa y estuvo conversando en la mañana con nosotros y de algunos temas ahí particulares, y después nos decía que raro, siento un gran dolor de espalda y me duele la pierna. Bien, qué raro, ¿verdad? Beatriz le dijo tomate una dormitorión o alguna cosa así, ¿verdad? Para ver si se le aliviaba, y se fue y partió sin novedad. Como a las 11 o 12 de la noche, de amanecer ya domingo, me llama y me dice: estamos en una clínica porque la pierna se me hinchó y está morada. Estaba así como ver una berenjena, morada, casi negra. Entonces corrieron, se hicieron análisis, fueron a 2 clínicas para que hicieran los análisis y les pidieran que se hicieran. Y resulta que le descubrieron ¿cómo se llama? Un trombo, un coágulo en una vena en el estómago. Para los que saben de eso, eso es realmente muy peligroso. O sea, si ese trombo, ese coágulo se desprende de donde está, la persona se puede morir. Así es. Se le puede ir al corazón, se le puede ir a los pulmones o incluso se le puede ir al cerebro. Depende de la ruta que sigue. Pero bueno, entonces, claro, se dio una gran preocupación. Buenos días, hermano. Se dio una gran preocupación y hubo que correr, y para resumir el asunto, bueno, gracias a Dios el miércoles le hicieron una cirugía y un procedimiento y le extrajeron el coágulo, y además le pusieron lo que llaman un stent, que es como una cosa que ayuda a que la vena se abra y que permita un flujo, digamos, normal de la sangre. Todo esto que he contado en 10 minutos, en realidad fue todo una odisea para nosotros, porque realmente estaba en juego la vida de Cristina, así literalmente. ¿Y a dónde es que quiero llegar yo? Quiero llegar en que efectivamente Dios nos cuida, que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Si nosotros hubiéramos ido a Corea, imagínense lo que sería estar a 15.000 kilómetros de aquí con un hijo enfermo. Qué difícil hubiera sido. E incluso nosotros colaboramos un poco para poder lograr que la cirugía fuera hecha, y si no hubiéramos estado aquí, ¿qué hubiera pasado? Una semana antes nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué fue que Beatriz, sin ningún síntoma, apareció COVID positivo?
Es más, una semana después se hizo el examen y apareció negativo. Porque, y la gente del hospital se sorprendió porque dicen, no, el COVID deja rastros hasta por 3 meses. No puede ser que usted esté negativo, ¿verdad? Entonces, viendo esto, viendo lo que ocurrió con Cristina, uno dice, caramba, de verdad que Dios está al cuidado de todas las cosas. De verdad que Dios prepara el terreno para que cuando las cosas ocurren, Él esté al cuidado de todas las cosas. En realidad Él está al cuidado, y lo voy a decir así, desde hace meses ha estado al cuidado de eso para que pudiéramos llegar con éxito hasta la cirugía de Cristina. Y que en estos momentos ella se está recuperando y sigue una etapa que es igual de delicada, porque hay que descubrir por qué se le formó el coágulo. Porque a la edad de ella no es lógico que se forme el coágulo. O sea, nada que ver, ¿verdad? Es una persona joven, digamos, que no tiene... ¿ah? Deportista. O sea, ella hace triatlón. No tiene por qué haber un coágulo. O sea, no hay ninguna razón biológica, digamos, por la cual viene. Entonces ahora hay que hacer una serie de exámenes para saber el por qué, responder a la pregunta. Que toda esa historia personal que tiene que ver con Lamentaciones capítulo 3. Como les decía, el viernes 6 de mayo leímos en ese estudio bíblico Lamentaciones capítulo 3, y yo les decía después, Dios me preparó para lo que venía. Definitivamente Dios me preparó, e igual los puede preparar a ustedes para las situaciones que ocurren. Hemos oído en las enseñanzas del RTS de Latinoamérica muchas veces que las circunstancias, los problemas son, ellos les dicen plataformas, son escalones para ir progresando en la vida espiritual, y tenemos que aprender a verlo así. Solo que uno aprueba el examen cuando pasa la situación. En la teoría uno puede saber mucha teoría, pero mientras no viva la situación, no deja de ser teoría. Pero gracias a Dios, porque Él tuvo cuidado y nos preparó para lo que venía. Y les quiero leer Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando Jeremías. Jeremías fue quien escribió Lamentaciones. Dice Jeremías: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada día es una lección de vida para nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, y sin ellas no podríamos vivir, Señor. ¿Qué seríamos de nosotros, Señor, si no pudiéramos contar con ellas? Señor, si dependiéramos de nosotros mismos nada más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu cuidado, por tu protección, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, aún aquello que a veces no comprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero contextualizar un poquito qué es lo que está pasando aquí. Y necesito que me avisen, porque ya vi que el reloj está parado. Entonces, más o menos como a las 10:10 que me avisen, me hagan una seña ahí para, porque si no, no le doy espacio a Bolívar. ¿Verdad? Jeremías, cuando escribe Lamentaciones, él está viendo a la ciudad de Jerusalén destruida. Él está viendo una cantidad de judíos muertos por el asedio y la matanza que provocó
el rey Nabucodonosor de Babilonia a la ciudad de Jerusalén y en especial al templo. Lo destruyó completamente, pero completamente, e hizo una matanza terrible de personas. Entonces Jeremías, que ya había anunciado que eso iba a ocurrir, cuando lo ve con sus propios ojos, escribe Lamentaciones. Y entonces, si ustedes leen todo el libro de Lamentaciones, que es relativamente corto, son 5 capítulos, se van a dar cuenta cómo Jeremías describe tan fielmente la situación y el dolor que hay en esa ciudad y en el templo por lo que está ocurriendo, que él ha perdido toda la esperanza. Es más, tan la ha perdido. Vean cómo lo escribe. En el versículo 8 dice, bueno, en el 2 dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Está hablando Jeremías acerca de Dios, o sea, él se sentía totalmente desamparado. Y en el versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Esa era la desesperación que tenía Jeremías, de ver todo eso destruido, todo eso en ruinas, y sentía que Dios no le respondía. Él no veía respuesta de Dios al ver eso, y él lloraba. Por ahí dice en los textos que salían ríos de sus ojos. Así describe su llanto. Lloraba amargamente Jeremías por la situación que estaba viviendo, pero profundamente, y se sentía desesperado. Él se sentía en tinieblas, sentía que Dios no lo escuchaba. Y en el versículo 18, voy a ir rápido para poder llegar a donde quiero llegar, dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Vean o imaginemos la situación que tenía Jeremías. Totalmente derrotado, totalmente frustrado, a pesar de que él lo había anunciado. Cuando lo vieron sus ojos, él se sintió terriblemente mal. Lloraba, se lamentaba, había perdido la esperanza aún en Dios. ¿Ya? Porque aquí le dice, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Esa era la situación de Jeremías. Y esa puede ser la situación de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Yo no sé, Poli, ¿qué ha pasado? Tantas situaciones difíciles con su enfermedad. Yo no sé si él ha llegado a un punto así donde diga, ya no tengo esperanza. En el hospital, lo pensó. Ahí llegó el punto donde Dios ya depende de Dios. Ok. En el momento, yo ya me dio por vencer, llegaron 3 médicos y por los que y yo no los hubiera matado en ese momento, por mí yo no estuviera acá. Bueno, hay un testimonio de algo real, algo que ha ocurrido. Y así estaba Jeremías, absolutamente derrotado en el suelo. ¿Y qué es lo que vemos que dice el texto sagrado respecto a Jeremías y esa situación? ¿A qué se agarró Jeremías como último recurso para poder superar aquella destrucción que él veía? Y es lo que dice a partir del versículo 21, dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? A pesar de tanta destrucción, a pesar de que la ciudad de Jerusalén está en ruinas, a pesar de que el templo de Salomón, que había construido Salomón, estaba en ruinas, estaba quemado, Nehemías describe muy bien cuál es esa situación. Jeremías dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es aquello que Dios no nos da, pero que sí merecemos. La destrucción. Jeremías había hablado muy claramente del pecado de Israel, de la idolatría, de cómo se habían vuelto de los dioses verdaderos a los dioses falsos, a los ídolos, y que eso iba a tener consecuencias. Es más, en Deuteronomio 28:29 ahí lo dice, también lo advierte. Y a pesar de eso, Jeremías ve en la misericordia de Dios el último recurso, cuando ya no depende absolutamente nada de mí, cuando solamente dependemos de la misericordia de Dios y de nada más. Y ahí es donde dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender a depender de la misericordia de Dios? ¿Cuánto tenemos que aprender a depender de Él y no de nuestras fuerzas o capacidades? El apóstol Pablo lo dijo bien claro en 2 Corintios 12, cuando él dice que en su debilidad está la fortaleza, porque Dios se enaltece, se glorifica la debilidad de los hombres. Y aquí lo vemos en Jeremías, donde Jeremías se da cuenta que él tiene que depender absolutamente de la misericordia de Dios y nada más. No le quedaba otro recurso. Ya había agotado la oración, su estado físico estaba deplorable, porque ahí lo describe, su salud se había quebrantado, no le quedaba esperanza. Y es cuando él recapacita y dice: lo que me queda es la misericordia de Dios. Por eso estoy vivo. Por eso, aquí lo dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Esa es una ilustración de hemos sido muertos. ¿Verdad? No quedaba otro recurso, no quedaba nada más, solo la misericordia de Dios. Y uno a veces desconoce o ignora o se olvida de la misericordia de Dios. Qué difícil. Uno quiere tomar el control de las cosas con sus manos. Uno quiere depender de sus propios recursos, de sus propias fuerzas. Pero cuando uno está abatido, cuando ya no hay opción, cuando ya no hay camino, es cuando la misericordia de Dios tiene que venir sobre nosotros y darnos ese abrazo, ese recurso, esa fuerza para poder continuar adelante. Y por eso dice: en su angustia me buscarán y me hallarán porque lo harán de todo corazón. Eso vamos a hacer. Exactamente, de todo corazón. Ahí sí es de verdad. Ahí sí es de verdad. Es más, yo no sé si fue el domingo en la mañana, que yo no te pude hablar. O sea, yo tenía un nudo en la garganta. Cuando llegó el médico y me dice que el problema podría ser, es una hipótesis, que haya un cáncer, pues, ¿verdad? Llegó Beatriz y yo no le pude hablar, pegado por eso, no podía. Imagínense ahora lo que sintió Jeremías. Imagínense la lección que nos da hoy Jeremías de que dependamos de su misericordia, de la misericordia de Dios. Pero ¿qué más dice más abajo? Y ahí es donde yo quiero llegar. Vean, voy a leer algunos versículos. Versículo 25, después de que Jeremías reconoce que tenemos que depender de la misericordia de Jehová, que es nueva cada día. En el versículo 25 nos dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Tenemos que esperar, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que buscar. Pero en el 26 nos agrega otra cosa: bueno es esperar en silencio a la salvación de Jehová. No desesperados, no gritando, no perdiendo la ecuanimidad, en silencio, calladitos, como dice el dicho que calladito no lo dijo. Pero también nos agrega otra cosa: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y eso me recuerda las palabras de Mateo 11, 28 al 30, que dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y dice: llevad mi carga. ¿Cuántas veces nosotros con toda honestidad entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones al Señor? Que realmente nos despojamos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, y le entregamos a qué? Al Señor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces ha sido más bien un ejercicio religioso y no un ejercicio que sale realmente del corazón cuando lo buscamos en angustia? Y vean lo que dice más adelante Jeremías. Recordemos la situación, lo que él estaba viendo y viviendo. Dice en el versículo 31: porque el Señor no desecha para siempre. Vean qué interesante. El Señor no desecha para siempre. Y nosotros a veces creemos que lo que nos está pasando es lo que a nadie más le va a pasar, y de que eso nunca va a terminar. Y Jeremías, en medio de todo ese destrozo, esa ruina que él veía, esos cuerpos en la calle, que la Biblia los describe así: cuerpos en las calles,
que ni siquiera pudieron ser enterrados. Y entonces Jeremías nos dice, el Señor no hace así. Todo pasa. Ayer yo le decía a uno de mis hijos, todo pasa. Todo pasa. Y cuando nosotros estamos en Cristo, las cosas son más fáciles de sobrellevar. Si realmente confiamos en Él. Si realmente depositamos en Él nuestras cargas. Y más abajo, dice, para hacerlo breve, ¿cuánto me queda tiempo? 10 minutos. Ok, vean lo que dice el versículo 39. Bueno, voy a leer 37, 38 y 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios manda todo. De su mano recibimos. Y el más Job lo dice. Para Job dice, recibimos lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Dios manda todo, manda estas situaciones. Él ha tenido misericordia de nosotros. Y lo voy a decir así en particular de mí. Bueno, Beatriz y yo. Porque nos evitó la angustia de estar lejos de aquí cuando Cristina se enfermó. Romanos 8:28. Todas las Sí, cosas ayudan a vivir. todas las cosas, pero es que, Oli, uno se sabe ese versículo, pero cuando deja de pasar de algo de la teoría a que uno lo vive y realmente lo ve, uno dice, la cara ahí. Sí, ¿verdad? No, y el sábado hablamos a Corea para que nos mandaran etiquetas para el martes. Ah, bueno, sí, a mí se me olvidó ese detalle. Claro, Y vamos a ir. cuando ya se enteraron que el resultado salió negativo, ya podíamos viajar. Entonces nos llamaron y nos dijeron, ¿quiere decir de viajar martes o miércoles? No, martes. Y el sábado en la noche se enfermó Cristina. Ya vean que eso está lleno de detalles. Está lleno de detalles de ver la mano de Dios en todo. Realmente. No son casualidades. No, definitivamente no son casualidades. Pero vean, continúo con lo que dice aquí. Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pues sí. Vean, y vean el 39. Aquí es donde yo sí quiero que lleguemos todos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ay, ¿cuántas veces nos hemos quejado de las situaciones, de las circunstancias, que no tengo plata, que tengo limitaciones, que mi salud, que el trabajo, que la familia, que los problemas? Y la Biblia nos está diciendo, ¿sabe qué? No se preocupe de eso, no se lamente de eso. ¿Sabe qué? Sí tiene que lamentarse de su pecado. De eso sí vale la pena que usted se lamente, pero no de sus circunstancias. Y repito, veamos a Jeremías lo que está viendo, lo que él está viviendo. Y Dios le dice, ¿sabe qué? De eso no se lamenta. De todo eso que usted ve, de todas esas circunstancias, de todos esos problemas, de eso no se lamenta. Laméntese, ¿sabe qué? De su pecado. De eso sí. Delante de Dios, lo que sí debemos lamentar nosotros, cada uno de nosotros, es de nuestro pecado. Delante de Dios, eso sí es importantísimo. Y es tan importante que en el versículo 40 nos da la respuesta y nos dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Yo quería compartir con ustedes esto hoy, porque definitivamente uno a veces es muy quejumbroso. Uno se queja de todo. Uno se queja de que el vecino le hizo mala cara. Uno se queja de que no sé qué. Ustedes me pueden ayudar ahí a pensar en quejas tontas, ¿verdad? Uno se queja de que subió la luz. Uno se queja de que el agua no sé qué. Uno se queja de que hoy hizo calor y mañana llovió. Hoy hace mucho calor y en la tarde llueve mucho. De todo eso nos quejamos. Jeremías tenía razones suficientes para quejarse. Y Dios le dice, ¿sabe qué? No, eso no, quéjese de su pecado. Pero cuando usted se queje de su pecado, cuando reconozca que es pecador, dice, escudriñe su camino, examínese, examinémonos, pues para incluirme yo, examinémonos en qué caminos andamos.
¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? ¿Cómo es nuestra vida espiritual delante de Dios? Examinémonos, revisémonos, veamos cómo es nuestra vida. De eso sí, Dios dice, laméntese. No de que hoy subió el agua o subió la luz. No. ¿Y saben por qué no hay que quejarse que si subió el agua, subió la luz? Porque ¿qué dice Mateo 6, 33 o 34? Buscar el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Si Dios es nuestro proveedor, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros no estamos alineados con la voluntad de Dios. Entonces nos estamos quejando continuamente. Y Dios dice, ¿sabe qué? No se queje de eso. Y el templo está en el suelo. El lugar de la habitación de Dios, donde la gente llegaba a hacer culto, estaba en el suelo. La ciudad estaba arruinada, montones de muertos. Y Dios le dice, no se quejen de eso. Quéjense de su pecado. Y dice, escudriñen sus caminos. Busquemos el verdadero camino. Dice, volvámonos a Jehová. Eso es lo que tantas veces Bolívar habla de arrepentimiento. Busquemos hacer la voluntad de Dios. No nos quejemos de las circunstancias. Busquemos hacer la voluntad de Dios. No voy a redundar para dar paso al mensaje del púlpito que nos trae el pastor Bolívar, para pasar directo a él. Pero no voy a redundar, pero todos nosotros nacemos separados de Dios por causa del pecado original. Ese es el principal problema que tienen las personas, la separación de Dios. Y hoy el Señor nos dice, laméntese el hombre en su pecado, escudriñe su camino, busque y vuélvase al Señor. Y cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, lo que debe hacer es buscar al Señor y no quejarse tanto. Amén. Oí pocos amenes, pero está bien. Amén. Que el Señor les bendiga. Hermano Bolívar, puede pasar. Gracias, hermano. Qué bueno verlos acá. Bienvenidos y bienvenidos a ustedes todos. Y no me cansaré de decirlo, que es una bendición de verdad. Y ahí vemos la misericordia de Dios nuevamente. Sí, amén. Ese texto que Jeremías dice, Lamentaciones 4, 39, esa lamenta el hombre viviente, ¿verdad? Y él le dice, laméntese en su pecado. Ojalá que el hombre viera el pecado como lo ve Dios. Y es lo que hemos venido hablando precisamente estas 2 semanas, del pecado, de la actitud del hombre, por no revisar sus caminos, por no revisar sus decisiones. Vea la decisión que tomó Dios, ¿verdad? No sé si alguien me quiere hablar algo de lo que hemos aprendido, al menos en la semana pasada. Al menos 4 cosas que Dios hizo, que a raíz de un justo como lo bueno es, Dios hace un cambio en la raza humana a través de él, ¿verdad? Y en los pactos que Dios hace con él, no sé si alguien recuerda qué fue lo que Dios prometió. No volver a hacer el diluvio. No volver a hacer el diluvio. No sé ustedes si llegan a esta conclusión, pero yo se la he llegado siempre. Yo cuando veo un arco iris, no hago lo que mucha gente hace, vea qué bonito, ¿verdad? No lo señalen porque se va. Eso son los comentarios. Si usted lo señala, desaparece. Así. No lo diga. Pero ¿qué enseña la Biblia? Porque es que aparece un diluvio. Porque aparece un arco iris en el cielo, en las nubes. Para recordarnos el pacto que Dios hizo con el hombre. Eso nos recuerda la misericordia, la fidelidad de Dios para con el hombre. Eso nos tiene que llevar a ver que la humanidad realmente está haciendo enojar a Dios de la misma forma como lo ve ese mundo de entonces. Y por ese diluvio que Él mandó, la destrucción total, y también por esa promesa que Él le hizo a Noé y a todas las criaturas, que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio, es que quizás nosotros no hemos sido consumidos también por la misericordia de Él. Amén. Entonces, recordando eso, voy a pedirles que abran sus Biblias
a pesar de eso, en Génesis capítulo 7, versos del 15 al 17, vamos a leer unos versículos ahí, vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor y pedirle a Él que nos guíe a través de su palabra en esta mañana. Me avisa cuando lo tienen. Sí, amén. Dice la escritura: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Estamos leyendo Génesis capítulo 7, versículo 15 al 17. Estos versículos, ¿usted tiene Biblia, no? Sí, ok. Estos versículos vamos a recordar algo. Y los he dejado de último para este mensaje porque vamos a ver dos cositas en esos versículos que me gustaría que le hiciéramos mente. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, ¿qué dice ahí? Macho y hembra. De toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó ahí? Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Estos versículos son importantes. Macho y hembra, Dios metió solo parejas. Cuando salieron del arca, Dios los bendijo. Cuando vinieron ahí, ¿por qué vinieron? ¿Cuál fue la causa que llegaran al arca? Porque Dios había ordenado un juicio que era que toda la raza humana muriera, ¿verdad? Si usted se pasa ahorita al capítulo 7, en el versículo 21, quiero que leamos lo que la Biblia dice. Génesis capítulo 7, versos del 21 al 23. ¿Lo tienen? Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo el ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Ojo, recuerda que yo les hablé de esta palabra. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Qué nos está diciendo la Biblia ahí? ¿Qué pasó con la raza humana? Con el mundo, con la humanidad entonces. Desapareció. ¿Y cuál fue la causa? No se lamentaron del pecado. No se lamenten de las cosas. Laméntese del pecado. Dice la Biblia que murieron todos, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle al Señor discernimiento en esta mañana. Amantísimo Padre, queremos agradecerte por una oportunidad más de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar hoy en esta mañana acá reunidos, Señor, por darnos un día más de vida a cada uno de nosotros, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a preparar nuestros corazones, a preparar nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y recibir con mansedumbre y sencillez la palabra que tú quieres implantar en nuestras vidas, en nuestros corazones en esta mañana. Quiero pedirle, Señor, por cada una de las personas que están acá reunidas, también, Señor, por las que nos ven a través de las redes sociales, Padre, para que usted ponga en ellos un corazón quieto y prepare sus vidas, así como usted lo hizo con la vida y el corazón de Lidia, Señor, que estuvo atenta a escuchar tu palabra, Señor, y a raíz de esa atención que le dio a su palabra y al mensaje, ella fue salva, Señor. Yo le pido por cada una de las personas que nos están viendo, por las que estamos acá, para que tu palabra nos hables y que usted cumpla el propósito para el cual envías tu palabra en esta mañana. Te lo damos gracias en el nombre de Jesucristo y le pido bendición sobre lo que se vaya a decir y hacer. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que sea tu palabra la que me hable y que sea yo el que transmita tu palabra a cada una de las personas en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un momentito, pues se me está apagando esto cada rato, tengo que darle más tiempito a la pantalla. No sé ustedes si se imaginan el momento de cuando empezaron las inundaciones, ¿verdad? Ahí estamos. La desesperación que sintieron todas las personas cuando Dios dictó sentencia sobre estos hombres que vivían 900 años, de ahí para atrás, Él dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque Él no es más que carne, ¿verdad?
A partir de ahí Dios dijo que los días del hombre iban a ser 120 años. Esos 120 años, muchos dicen que desde ahí Dios cortó la vida de los hombres a 120 años. Pero si usted ve, después del diluvio, la gente sigue viviendo 400 años, 500 años, hasta 215. Y ahí es donde se habla. Entonces esos 120 años fue el tiempo que Dios le dio a este mundo para que se arrepintiera de su pecado. Y aún así, después que pasaron esos 120 años, Dios les dio 7 días más, dejando la puerta abierta. Entró Noé, entraron los animales, la puerta siguió abierta, pero aún así no entraron. Al séptimo día, ya leímos ahí en el versículo que hizo Dios, cerró la puerta. El tiempo de Dios se agota, amigos, mis hermanos que nos ven. El tiempo de Dios se agota, cerró la puerta y empiezan las inundaciones. Y dice la Biblia que murieron los hombres, murieron las mujeres, murieron los niños, todo lo que había en el mundo, excepto los que estaban en el arca. No sé si usted se imagina el terror que eso embargó a la raza humana. ¿Y por qué sería que Dios cerró la puerta? No sé si ustedes se han hecho la pregunta alguna vez. ¿Por qué fue que Dios fue el que cerró la puerta del arca? ¿Por qué no fue Noé? Cristo dice que Él tiene las llaves del reino de la muerte, del Hades. Le dio las llaves del reino de los cielos, y en este caso a la iglesia, a Pedro y a la iglesia, para que las personas puedan llegar a la presencia de Cristo por medio de la predicación. ¿Qué hubiera pasado si Noé es el que cierra la puerta por dentro? Al oír a toda la gente clamando, ábrenos, estamos ahogándonos. O sea, como ser humano, ¿qué eres? ¿Qué va a hacer Noé? O sea, cualquiera de nosotros lo haría, es comprensible. Pero Dios le dio 120 años y una semana más. Y como no quisieron atender a Noé, que era pregonero de justicia, lo que hacían era burlarse de él, humillarlo. Pero aún así, él no trabajó en vano. Aunque el mundo completo se destruyó, dice la Biblia que por su trabajo, por su predicación, Noé logró salvarse él mismo, logró salvar a su familia y logró salvar los animales que hoy vemos en la tierra. Por un hombre que predicó. Ahora yo quiero que usted se vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Dios, ya vimos que le hizo una promesa a Noé, le hizo una promesa a los animales de que nunca más volvería a destruir el mundo con un diluvio. A raíz de eso, quizás la gente hoy peca, hace lo que quiere, vive su vida como quiere, porque dice ya no va a haber diluvio, ya no va a haber destrucción masiva, ya Dios no va a hacer nada, ¿verdad? Pero les tengo una noticia: a pesar de que Dios hizo esa promesa, hay otro juicio que Dios anuncia para la raza humana de este entonces. Y quiero que usted se vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 3. Versos del 1 al 4, vamos a leer. Y vea con lo que empieza Pedro a hablarles a ellos. Aquí Pedro se está dirigiendo a sus lectores, a los cristianos. Y él les dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 7, pero vamos primero a leer del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí usted ve que la palabra del Señor nos habla en esta mañana. En la primera carta de Pedro Él les habla, y ahora vuelve a exhortarnos en esta segunda a nuestro entendimiento, para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Por qué santos profetas? Ellos eran personas santas, guiadas por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que todos los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros nos dice: sean santos porque Dios es santo. Pedro quiere que sus lectores se acuerden entonces de las palabras de los profetas
antiguo testamentarios. Y él, para decirles eso, usa un verbo que es el verbo proieipo. Significa proclamar algo de antemano. Eso es lo que significa ese verbo, proieipo. Proclamar algo de antemano. ¿Qué proclamaron ellos de antemano? Vayamos a un ejemplo en Romanos capítulo 9, versos 28 y 29. Romanos capítulo 9. Los apóstoles proclamaron algo de antemano. Y vamos a ver si la profecía, si la escritura se cumple o no se cumple. Si la palabra de Dios se cumple o no se cumple. Romanos capítulo 9, verso 28. ¿Y qué dice ahí? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y vea lo que dice el verso 29. Y como antes dijo Isaías, son los profetas antiguos. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Ustedes recuerdan por qué fue que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue la causa? Sodomía, lo que usted ve hoy día. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, de todo hay. Dios, cuando metió en el arca, metió de dos en dos, macho y hembra. Metió parejas, Adán con su esposa, los tres hijos de Lot, de Noé, y sus tres nueras. ¿Y por qué destruyó más adelante Dios Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era la causa? Es importante que leamos eso. El pecado que Dios aborrece, laméntese el hombre de su pecado, no se lamente de las otras cosas. Pedro no quiere que sus lectores se acuerden solamente de las palabras de los antiguos profetas, también él quiere que sus lectores recordemos con regularidad el mandamiento de los apóstoles. Es increíble. Vamos a seguir leyendo, porque ya me perdí de las cartas, de la cita. Primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que la Biblia nos ha dicho, tanto por los profetas, tanto como por los apóstoles. Hay burladores, como lo ha habido en el Antiguo Testamento, como lo ha habido desde la época de la iglesia. Si usted recuerda, por ejemplo, Pablo tuvo que escribirle a la iglesia vamos a ver si lo encuentro aquí. Cuando él les dice que cuando murieron los primeros padres, los que creyeron que venía Cristo en ese entonces, que él les dice que les escribe para que ellos tengan consuelo y no sean como los otros que no tienen esperanza, porque esos falsos maestros que estaban en ese entonces habían dicho que ya Cristo había venido y que ellos se habían quedado ahí. Entonces él les escribe para que no tuvieran ese problema, para que ellos creyeran en las escrituras, que supieran que los que han muerto creyendo en Cristo tenían esperanza y no eran como los demás, ¿verdad? Más que todo eso es lo que él les dice. Ahora, estos burlones, ¿qué es lo que hacen? Andan, dice el versículo 3, según sus concupiscencias, según sus propios deseos, según sus propias pasiones, según sus propias leyes.
¿Y qué es lo que ellos dicen? Se burlan de la palabra de Dios, de la promesa. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo se fue y Él volverá por su iglesia, ¿verdad? Y ellos se apoyaban en algo y preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Los primeros padres creyeron y murieron esperando a Cristo. Los apóstoles murieron esperando que Cristo regresara. La iglesia hoy día lleva 2000 años y sigue esperando que Cristo venga. Los pobladores viven su vida como estos maestros, hacen y deshacen a su manera, a su antojo, porque creen que Cristo no va a venir. ¿Y cuál es lo que ellos dicen? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos maestros voluntariamente, dice el verso 5, leámoslo, estos ignoran voluntariamente. ¿Qué es ignorar voluntariamente? ¿Ah? Simplemente lo que ahí está escrito, a mí no me interesa. Eso no es para mí, es lo que ellos están diciendo. Aunque sepan de las cosas que están pasando, voluntariamente ignoran. O sea, le dan la espalda a las palabras de Dios. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Ojo, ¿y qué dice ahí? Y por el agua subsiste. Por lo cual, ¿qué dice ahí? El mundo de entonces pereció anegado en agua. Vea qué curioso que Pedro nos saque esto hoy en la mañana también. Por la indiferencia de ellos hacia Dios, por la indiferencia de ellos a la predicación de los profetas, por la indiferencia de ellos a la predicación de los apóstoles, por la indiferencia de todos a la predicación de los siervos que Dios tiene hablando día tras día su palabra, hablando del pecado, hablando del juicio. Ellos perecieron y hay otro juicio que usted quiero que conozcan esta mañana. Dice el verso 7, y ese es el otro juicio. Pero los cielos, ahí dice, ok, vamos para retomarlo para que no nos perdamos. En el 5 dice que esos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, ¿verdad? Pero, por lo cual dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dios hizo la promesa, no voy a destruir más la tierra a los seres humanos con un diluvio, pero hay otro juicio que se cumplirá en cualquier momento. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿qué existe ahorita? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando salimos aquí? ¿A dónde vivimos? ¿Qué va a pasar con esto que usted y yo amamos tanto y que los deleitamos tanto? Están reservados por la misma palabra. ¿Cuál es la misma palabra? La de Dios. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está escrito que va a haber otro juicio, no va a ser un diluvio, pero lo que nosotros tenemos acá en la tierra, todo lo que amamos, déjenme decirle que Dios ya dispuso en su palabra, el mismo Dios que destruyó el mundo antiguo con su palabra, que creó el mundo con su palabra, con su misma palabra dice que va a destruir tanto el mundo como la tierra. Y por ende, la pregunta es, si usted y yo estamos fuera del arca, ¿a dónde nos vamos a meter? Y la puerta está cerrada. Si la puerta Dios la cierra, Dios tiene una puerta abierta, que es la predicación y el evangelio. La Biblia dice que los ángeles desean hacer esto que nosotros hacemos, predicar todos los días, domingo tras domingo, pero Dios quiere que seamos nosotros la predicación del evangelio. ¿Y cuál es? No se lamente del calor, no se lamente del frío, no se lamente del hambre, no se lamente de que mi vecina me hizo mala cara. Laméntese el hombre de su pecado y vuelva hacia Jehová, del cual tendrá de él misericordia. De eso tiene que lamentarse, porque ahí está la promesa, que ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes, el lamento, y ya va a ser muy tarde. Si Cristo viene y cierra la puerta, ¿qué pasa con los que están fuera?
Hágase esa pregunta. Y aquí dice que toda la tierra, todos los que están ahí, van a perecer, igualmente como pasó al principio. Pregunta, ¿quién quiere eso? Nosotros como cristianos, muchas veces oramos, Señor, venga, anhelamos que venga, porque nosotros quizás estamos dentro del arca, ya hemos sido sellados con la sangre del Cordero, ya hemos sido lavados, pero ¿qué pasa? Estoy seguro que así como en mi familia, en la familia de Daniel, en la familia de cada uno de ustedes y los que nos están viendo, hay personas que están fuera del arca, muchas. La pregunta es, ¿qué pasa si Cristo viene hoy? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Los que estamos en Cristo, ¿y dónde vamos a pasar la eternidad? Los que están en Cristo. ¿Cuál es la pregunta que ustedes se responden esta mañana? ¿A dónde o cuál de los dos lados quieren estar? ¿Izquierda o derecha? ¿A dónde quieren estar? ¿Cuál es el deseo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Los cielos, la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, están guardados para el fuego en el día del juicio. Que ese es el día de la perdición de los hombres impíos. Absolutamente todo aquel ser humano que esté sobre la tierra, que no ha sido lavado, que no ha sido redimido, que no ha sido justificado por la sangre y la muerte y la resurrección de Jesucristo, dice que ese día, ¿qué va a ser? El día del juicio y de la perdición. Pero no es una perdición normal, es una perdición eterna. Vea lo que nos dice el verso 9. ¿Por qué es que Cristo no ha venido? ¿Será que se olvidó? ¿Será que Él no cumple su palabra? ¿Será que ya Él hizo lo que hizo y ya se fue? ¿Qué pasa con la raza humana entonces? ¿Qué dice el versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y gracias a Dios que no ha venido. Porque mientras Él no venga, usted y yo tenemos oportunidad de ser como Noé, tenemos oportunidad de trabajar para el Señor, de predicar, inclusive podemos salvar a alguien de nuestra familia, así como lo hizo Noé. Gracias a Dios que no ha venido, pero si Él viniera hoy, vamos a estar como Jeremías lamentándonos todos, y no hay nada que hacer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice ahí? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Grabes esta palabra o subrayala en su Biblia. Dios no quiere que ninguno perezca, nadie, absolutamente. Pero sí quiere algo, ¿y qué es? Que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él manda. Por eso Él le dio 120 años al mundo antiguo, le dio una semana más, queriendo que ellos se arrepintieran. Dios no quería que perecieran, pero no quisieron entrar, no quisieron hacer caso al llamado de Dios. ¿Y qué pasó? Perecieron. Igual pasa con este mundo actual. Si yo no procedo al arrepentimiento, ¿qué va a pasar ahí? Está escrito que Dios no quiere que ninguno perezca. Pero si yo no procedo a arrepentirme, si yo no procedo a venir a los pies de Cristo, ¿qué va a pasar conmigo? Según la Biblia, voy a perecer. No hay excusa, no hay religión, no hay nada que yo pueda hacer. Y ojo, la pregunta es, Dios le dio 120 años al mundo antiguo y una semana más, lo repito. Voy a ser enfático con esto. ¿Ah? Un plus. Les dio un plus más para que se arrepintieran, para que lo pensaran mejor y entraran al arca. Después, aunque lo buscaron, no hubo forma de poder entrar. ¿Qué dice ahí el versículo 10? El día del Señor, esto es el día del juicio de Dios. ¿Cómo va a venir y cuándo va a venir? Como el ladrón de la noche en la noche. ¿Usted sabe cuándo va a llegar un ladrón a robar las cosas que tiene en su casa? Cuando menos lo espere. Le va a llegar y se va a llevar lo suyo. Pero en este caso dice que el juicio del Señor va a venir como ladrón en la noche. En ese día dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué tiene usted para guardar acá en la tierra? ¿Qué puede proteger usted ante el juicio y ante la ira de Dios? Absolutamente nada.
debemos de pensar si actuar como actuó Moisés, por ejemplo, que rehusó llamarse hijo de Faraón, prefirió el vituperio, prefirió la burla, prefirió salvar a su familia, prefirió salvar al pueblo, que al final, aunque Dios los salvó, la gran mayoría de ellos murieron porque Dios los destruyó en el desierto por desobedientes. Dios no quiere eso para los seres humanos, Él quiere que se arrepientan. Por eso dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ojo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos de preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Para quién estamos viviendo? Dice la Escritura que Cristo murió y resucitó para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él puso obras de antemano para que nosotros andemos en ellas, para que andemos trabajando por Él, para que andemos diciéndole a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, el Señor viene. Y si Él viene, no viene a hacer fiesta, Él viene a hacer juicio y viene a hacer destrucción. Debemos trabajar como lo hizo Noé, debemos trabajar como lo hizo Moisés, debemos trabajar como lo hicieron los apóstoles, debemos trabajar como lo hicieron los profetas. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? El mismo Jeremías, ahora que Daniel lo mienta, él le dijo a Dios, para mí tú me eres como cosa ilusoria, porque ya Dios no lo usaba, ya Dios no lo llamaba a predicar a los pueblos. ¿Y cuál era la razón? ¿Qué hizo Jeremías? Se convirtió al mundo. Él no vivió, se descuidó su ministerio y anduvo no en santa y piadosa manera de vivir, sino que dice, Dios le dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos, y así yo te volveré a usar. ¿Por qué es que la iglesia hoy día está dormida? ¿Por qué es que la iglesia se ha convertido en lejos de la luz de Cristo, se ha convertido en las tinieblas del mundo? Y hablo de la iglesia en general porque realmente todas las iglesias están contaminadas. Hay pocas personas que quieran servirle al Señor de corazón y predicar la palabra tal y como está escrita. Hay pocas. Las que hay se predican a ellos mismos, predican cualquier tontera menos el evangelio. No te van a hablar del día del juicio, no te van a hablar del infierno, no te van a hablar de la condenación, no te van a hablar de la esperanza, sino que te van a hablar de diezmos, te van a hablar de bendiciones, que vas a ser riquísimo, que usted puede reprender al diablo, que usted puede hacer esto, puede hacer el otro, pero lo menos que te dicen es que si no te arrepientes, que si no te lamentas del pecado, vas a ir al infierno. Eso no te lo van a decir. ¿Por qué? La gente se te va a ir. Un ejemplo, vea lo que dijo Daniel ahora. Busque primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a ser añadidas. Pregunta, así como en el tiempo de Noé, ¿había espacio en el arca para que entrara más gente? ¿Sí o no? Ok. Y veamos un ejemplo aquí, ya está. Edificio tan pequeño. ¿Hay espacio aquí para que entre más gente, sí o no? Sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿A dónde están? ¿Qué están haciendo? Y la puerta está abierta. La puerta está abierta. ¿Qué están haciendo? Si se pierden, ¿por qué es? Porque no hay espacio para que ingresen, porque no hay alguien que les hable de la predicación, o porque simplemente deciden hacer y vivir su vida a su manera y a su antojo. La decisión es de cada uno cómo quiere estar viviendo. Pero sépalo, que tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios de sí por lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiero que usted vea una advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Y recuerde este versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Váyase a Lucas capítulo 17, por favor. Y quiero que leamos el versículo 26 al 30. Evangelio de Lucas capítulo 17. Versículo 26. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Jesucristo hace una advertencia. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Y dice Jesucristo, como fueron los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y qué dice ahí en la parte final? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo vive el mundo hoy día? Come, bebe, hace fiesta, se casa, vive ocupado en sus quehaceres en este mundo y se olvida de la palabra de Dios. De la misma forma como estuvieron burlándose de Lot, que aunque Lot trató de predicarles, más bien le dijeron: ¿quién no ha puesto a usted por juez sobre nosotros? Métase, porque si no vamos a hacer con usted peor que lo que le vamos a hacer a ellos, a los ángeles que Dios mandó. Eran hombres dedicados a la inmoralidad sexual, homosexuales, lesbianas, desde los más pequeños hasta los más grandes, dice la Biblia. Y dice la Biblia, como en los días de Noé, verso 16, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué está viviendo la raza humana hoy día? ¿Cómo está viviendo el ser humano? Ahora ya se extrañan de que un hombre y una mujer se casan, porque lo normal es ahora que se casan dos mujeres o dos hombres. Estamos como en los días de Noé. El tiempo de Cristo está cerca. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuánta paciencia le espera a Dios para que envíe a Jesucristo. ¿Quién se la quiere jugar? La palabra de Dios aclara: cuando el hombre venga y se manifieste, va a haber algo. Nuestro Salvador nos dice que hasta el mismo día en que llegó el diluvio, ellos estaban comiendo, ellos estaban bebiendo. En otras palabras, estaban sordos, estaban ciegos a todas las advertencias divinas. La muerte los sorprendió en esta postura, que estoy seguro que mucha gente va a ser sorprendida en esta misma postura si Cristo viniera hoy. Ellos se convencieron de su necesidad, se convencieron de su necedad cuando ya era demasiado tarde. Y estoy seguro que intentaron salvarse por cualquier medio, pero fue en vano. Cuando Dios cierra, dice la palabra, nadie abre. Cuando Dios abre, dice la palabra, nadie cierra. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de arrepentimiento, en el tiempo de predicación, antes de que venga Jesucristo. Si usted no se ha entregado a Él, es su deber acatar a las palabras de los profetas, a las palabras de los apóstoles, a las palabras de Jesucristo, a las palabras de la iglesia, a las palabras de los predicadores que le hablan de acuerdo a lo que está escrito. Quiero que usted vaya a Apocalipsis capítulo 3, porque Jesucristo, a pesar de todo lo que ha venido diciendo, nos hace una pregunta y nos hace una advertencia. Apocalipsis capítulo 3, verso 3. El reloj está malo, ¿verdad? Sí, está mal. Sí. Y vea lo que Dios le dice. ¿Usted se acuerda con qué empezó Pedro hablándoles a sus lectores? Acuérdense de lo que han dicho los profetas antiguos. Acuérdense de lo que han dicho los apóstoles. A nosotros, ¿qué nos dice hoy la palabra del Señor? En el versículo 3. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Ignóralo, déle la espalda, haga lo que quiera, ¿no? ¿Qué dice ahí? Guárdalo y arrepiéntete. Es necesario arrepentirse, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepiéntete pues, si eres pecador. La paga del pecado es muerte, está escrito en Romanos capítulo 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que pueda salvarse. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque. Acá Dios una vez más demuestra su misericordia, demuestra su propósito redentor, y Él se hace responsable por la solución del pecado en el hombre.
¿Y de qué forma? Cargándolo en su corazón. Si usted se va a Isaías 53, ahí usted se va a encontrar una verdad absoluta. Y quiero que lo busque, por favor. Ya Dios preparó su nueva arca, y esa arca se llama Jesucristo. Y esa arca está con la puerta abierta para salvar a todos aquellos que obedezcan, para salvar a todos aquellos que actúen en fe, para salvar a todos aquellos que actúen en obediencia a su palabra. No postergue más el tiempo, mi hermano. Usted no sabe cuánta paciencia tiene Dios, cuánto tiempo le queda a Jesucristo para venir. Usted no sabe cuánto tiempo le queda para poder entrar en esa barca antes de que Dios cierre esta puerta de salvación. Isaías 53, 6, por favor. ¿Me avisan cuando lo tienen? Isaías 53, 6. ¿Qué dice la escritura? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ojo, ¿hay alguien aquí que no se haya descarriado como una oveja? ¿Hay alguien aquí que no se haya apartado por su camino, lejos de lo que Dios quiere decirle? Hay muchos, pero aún así, dice la Biblia, ¿qué dice ahí? Mas Jehová cargó. Más Jehová cargó en él el pecado de quién? De todos nosotros, todo ser humano. Por eso él dice que él no quiere que ninguno perezca, que él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios cargó el pecado de todos nosotros en el cuerpo humano de Jesucristo, y Cristo murió por cada uno de nosotros. Ciertamente, dice el verso 4, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? Del pecado, no de enfermedades, del pecado. Ya Cristo pagó para que usted no muera. Si Cristo viene hoy, y si usted no está en Cristo, usted va a sufrir las consecuencias de la perdición eterna. Pero si usted está en Cristo, ya está sido sellado. Léase Efesios 1:13, por favor, busquémoslo. Efesios 1:13. ¿Lo tienen? Amén. Aquí le sigue hablando a sus lectores la palabra. No le habla en converso, le habla a los creyentes. Y aquí les dice, en él, estamos hablando en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Según el versículo, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No es el evangelio de la prosperidad, no es el evangelio de tantas cosas que nos dicen que todo te va a salir bien, positivismo. No, es el evangelio de vuestra salvación. No le voy a hablar de otra cosa que no sea de vuestra salvación, porque si no le hablo de su salvación, déjenme decirle que le tengo que hablar de su condenación. No hay otro tema que hablar en la Biblia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ojo, y habiendo creído en él, ojo, no basta con oír, no basta con oír, hay que creer en el evangelio, hay que creer lo que dice la predicación, lo que dicen los apóstoles, lo que dicen los profetas, lo que dice la iglesia, lo que dice la Biblia. Habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el Espíritu Santo sella a alguien, eso significa que es propiedad de Dios y que no va a sufrir pérdida, que no va a sufrir condenación. Si usted lee, ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice que Cristo nos tiene en la mano y que el Padre no es fuerte y que nadie nos puede arrebatar de la mano de él.
Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, la promesa significa que usted va a la presencia de Dios y que no viene a juicio. Pero van a haber otros que van a ser sellados. Está en Apocalipsis. ¿Y quiénes son? ¿Sellados por quién? Por el diablo. Los que se dejan poner su marca en la mano y en la frente. Así como Cristo sella a los suyos, el diablo va a sellar a los suyos y van a ir con él. Dice que ese sello del Espíritu Santo en el verso 14 son las arras de nuestra herencia. Cuando hablamos de arras, hablamos como si fuera de un anillo. Esto a mí me indica que yo soy propiedad de mi esposa hasta que la muerte nos separe. El que es casado. De igual forma, ese sello de las arras de nuestra herencia, ya somos herederos hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de Dios. Cristo va a venir por su iglesia, pero los que están sin Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Le pedimos que venga ya o le pedimos que dé más tiempo mientras predicamos, mientras trabajamos, mientras hacemos lo que hizo Noé? Que aunque el mundo iba contra corriente, él luchó por salvar a su familia, luchó por salvarse a sí mismo. Hagamos una pausa, consideremos este tremendo juicio que viene. Y la pregunta es, ¿qué puede prevalecer delante del Señor cuando Él está airado? ¿O quién puede prevalecer delante de Él cuando Él está airado? ¿Habrá alguien? Nadie. No creo que nosotros seamos tan capaces como para desafiar a Dios. Ninguno. El pecado de los pecadores será su ruina, tarde o temprano, si no se arrepienten. Felices los que son parte de la familia de Cristo. Como tales, están a salvo. Ellos pueden esperar sin desmayo, pueden regocijarse de que triunfarán cuando el fuego queme la tierra y todo lo que en ella hay. Ahora Daniel dijo algo que me llamó la atención. ¿Por qué fue que Dios destruyó o permitió que Jeremías viera toda esa lamentación donde está él perdió la fe? ¿Cuál fue la causa de esa destrucción de Dios? Sí, la desobediencia. ¿Por causa de qué? Idolatría, ¿verdad? Váyase a Hechos capítulo 17. Si usted cree que con ir a hacer una procesión, con ir a hacer un Via Crucis, si usted cree que por ir a inclinarse a San Pío, al Padre Pío, Dios le va a ver con buenos ojos a usted, déjeme decirle que no es así. Eso son cosas que transmiten las falsas religiones. Son cosas que transmiten los falsos maestros, pero la Biblia no te va a enseñar algo que va contra la voluntad de Dios. Hechos capítulo 17, verso 29 al 31. Me avisan cuando lo quieren para leerlo. Hechos 17, verso 29. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Todos decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? O al menos eso es lo que la gente dice, somos hijos de Dios, somos descendientes de Dios. Pero Pablo dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. No pensemos eso, si somos linaje de Dios, Dios no es así. Dios es espíritu y Él busca que los que le adoremos en espíritu y en verdad. Tales adoradores son los que Él busca. Él no busca personas que busquen imágenes de esta, busquen imágenes de la otra, porque Dios eso lo detesta. Él no le gusta. No debemos pensar de que Dios sea semejante a la divinidad. La divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte de imaginación de hombres. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice aquí? Ahora, este es el tiempo, es hoy, es ya. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, no importa donde usted se encuentre. ¿A qué lo manda Él? A que se arrepienta. ¿Y por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos, ¿cómo? Con haberle levantado de los muertos. Cristo es el que va a hacer el juicio. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿De qué lado se encuentra usted en esta mañana? ¿Del lado de Jesucristo o del lado del enemigo? ¿A quién quiere servir? ¿Quiere seguir deleitándose en el mundo? ¿Quiere seguir deleitándose en el pecado? ¿Quiere desafiar la palabra de Dios y comprobar en el día del juicio si Dios cumple o no cumple lo que Él dice? ¿Quiere pasar la misma prueba que pasó la gente del diluvio? ¿Quiere pasar la misma prueba que pasaron Sodoma y Gomorra? ¿O espera que Dios tenga misericordia y que usted vuelva a Él arrepentido, pidiéndole que le perdone, pidiéndole que lo salve, pidiéndole que lo pase de la potestad de las tinieblas a su reino de luz admirable? ¿Cuál es su decisión en esta mañana? Deténgase, piense lo que la palabra de Dios le ha dicho y recuerde lo que decía Apocalipsis. Voy a terminar con este versículo nuevamente. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. No solo lo has recibido, lo has oído. Y no solamente acuérdese, sino que dice guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La decisión ya corresponde a cada ser humano. ¿Qué va a hacer con la palabra que el Señor ha puesto en su vida? ¿Qué va a hacer con la palabra que Cristo ha puesto en su corazón? O se hace como estos falsos maestros que se burlan de Dios, se burlan de su palabra, o atiende la voz de Dios y se arrepiente y le pide perdón. La decisión es suya. No sé si quiere orar usted, Pastor Daniel, esta mañana. Gracias hermano. Gracias por la palabra del Señor, que realmente nos redarguye, nos llama a pensar en nuestros caminos. Y hoy sin duda, como digo, he dicho en otras ocasiones, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, ¿verdad? El Señor nos está llamando al arrepentimiento. Así es. El Señor nos está llamando a que dejemos de ver las cosas de este mundo como cosas que son relevantes. El Señor nos está llamando hoy, especialmente hoy, a que nos lamentemos en nuestro pecado, que nos arrepintamos. Hay consecuencias de no hacerlo. Ya ha sido bastante claro el hermano Bolívar en el mensaje que Dios puso en su corazón. Y nosotros debemos ahora tomar decisión. ¿Queremos seguir la ruta del mundo o queremos seguir el consejo de Dios? Y las consecuencias de esa decisión van a ser eternas. No va a ser algo que después vamos a poder resolver, porque Hebreos nos dice muy claramente que se muere solo una vez y después de esto hay un juicio. Pero no hay Exactamente. Pero el Señor nos está llamando. A los que estamos aquí está llamando también a los que puedan ver el mensaje, para que tomen una decisión por Cristo, para que puedan salvar su alma por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, que a veces es dura, pero es necesario, Señor, que tú nos hables duro a nuestro corazón, que no ha sido arrepentido, Señor. Que nos hables duro a nuestra mente para que examinemos los caminos, Señor, que llevamos. Para saber, Señor, si estamos haciendo las cosas conforme a tu voluntad. Yo te ruego, oh Dios, que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía y que produzca aquello para lo cual tú la has enviado. Si hay alguien aquí o que está viendo, Señor, que aún no te ha recibido como su único y suficiente Salvador, que tu Espíritu Santo lo redarguya del pecado, de la justicia y del juicio, y que pueda tomar una decisión por Cristo. Que así como la puerta del arca, tú la cerraste en un momento dado, después de tanto tiempo de oportunidad, 120 años y una semana, Señor. Tú la cerraste y ya nadie más pudo entrar, Señor. Y eso nos habla que el día es hoy, el día de arrepentimiento es hoy, no mañana. Es hoy, es ahora, porque de mañana no tenemos ninguna seguridad, Señor.
para que las personas puedan comprender que tú tienes la mano extendida, Señor, para dársela a aquellos que aún no te han recibido, a aquellos que aún no han recibido perdón de pecados, Señor, a aquellos que no te han reconocido como su único y suficiente Salvador, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que las almas reciban salvación y que puedan disfrutar de vida eterna, Señor. Que no haya necios como los hubo en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Sodoma, que ignoraron tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy, para que sea para gloria y alabanza de tu nombre, Señor, para que las personas procedan al arrepentimiento, porque eso tú lo mandas hoy, como dice Hechos 17. Has pasado todo el tiempo en la ignorancia de las personas. Las personas han estado en ignorancia y hoy han recibido un mensaje que llama al arrepentimiento. Y tú mandas que las personas se arrepientan de su pecado. Si no se arrepienten es necedad, es desobediencia a tu palabra y eso tendrá consecuencias. Hablando de los corazones, Señor, ábrelos. Señor, que tu evangelio siga siendo proclamado a todos lugares, a toda criatura, en todo momento. Guárdanos, Señor, en nuestro entrar y en nuestro salir, guarda nuestra familia, Señor. Provee para las necesidades de cada una de estas familias que hoy están acá, Señor, según tus recursos. Y la próxima vez que nos lamentemos, Señor, que sea por nuestro pecado y no por las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.